El diezmo no es dinero según la Biblia. Nunca se daba en forma monetaria, nunca lo fue y nunca lo será. En esta temporada conoceremos qué es el diezmo y cómo debemos dar. Vamos a ver si el supuesto diezmo que hoy en día se acepta en muchas denominaciones en forma de dinero es correcto o es totalmente opuesto a lo que Dios dice en la Biblia. Y con esto no quiero que vayas a pensar que estoy prohibiendo el dar y ayudar a tu congregación. Más bien, quiero demostrar según lo que dice en la Biblia que el diezmo que hoy conoces no es lo que Dios dice. Los diezmos que Dios ordenó están en forma de alimentos para los sacerdotes de la tribu de Leví que administraban en el templo según la ley del viejo pacto. Cualquier diezmo en forma de dinero es una invención del hombre, no de Dios. Cada escritura en la Biblia acerca de los diezmos habla de alimentos. Cuando las escrituras mencionan los diezmos, se trata de alimentos. Los diezmos son en forma de alimentos y nunca deben pagarse, utilizarse o aplicarse en forma de dinero. Y como prueba de esto, veamos que dice en Levítico 27, 30 al 32. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de Dios, ya está consagrado a Dios. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Dios. Entonces, si un creyente todavía piensa que pagaría o daría diezmos, debería dar o pagar alimentos. Cualquier otra forma aparte de los alimentos no es diezmo. Si al dinero le llamas diezmos, pues has creado una doctrina totalmente antibíblica. Y cualquier pastor o iglesia que recolecta dinero como diezmos está haciendo algo que Dios no ha mandado. La única escritura donde Dios permitió que los diezmos se cambiaran por dinero fue en Deuteronomio 14, 24 al 26, donde Dios ordenó que si el lugar para dar los diezmos estaba lejos y era difícil llevar los alimentos, el diezmador debía vender los diezmos, que son alimentos, por dinero. Pero si el diezmador llegaba al lugar donde debían pagar los diezmos, debía volver a convertir el dinero en diezmos, es decir, en alimentos, una vez más, antes de darlo, pagarlo. Cuando Jesucristo incluso reprendió a los fariseos y a los escribas acerca de los diezmos en Mateo 23, 23, no mencionó el dinero. Él sabía que el diezmo no era dinero, por lo que mencionó la menta, el anís y el comino, y no el dinero. No dijo que paguen el diezmo de cada centavo. Veamos qué dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que estáis colando el mosquito y engullendo el camello. Dios nunca cambió esta regla en ninguna parte de las escrituras. Dice en Malaquías 3:6 que Dios no ha cambiado. Entonces, ¿por qué la gente toma dinero por diezmos? En el mismo libro de Malaquías 3:10 dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una vez más, esto es prueba de que los diezmos son alimentos que Dios ordenó para los sacerdotes levitas. Dice que traigan los diezmos al alfolí, indicando que los alimentos se guardaban en un almacén, porque el alfolí era un almacén donde conservaban los alimentos. Y luego dice Dios, para que haya alimento en su casa, o sea, el templo donde administraban los sacerdotes. Si quieres dar o pagar dinero a una iglesia o pastor, quita el nombre diezmo y llámalo ofrenda, dar o sembrar. Un cristiano da voluntariamente, de todo corazón y con alegría, no da por medida ni para bendición. Si incluso usted es un agricultor y desea dar alimentos, como lo hacen algunas iglesias anualmente, no se le puede llamar diezmo, sino cosecha, porque el diezmo es de la ley y no de la gracia. La primera mención del diezmo fue en Génesis 14:20 y fue en conexión con Abraham. Se lo dio a un sacerdote llamado Melquisedec del botín de guerra, según dice en Génesis 14:11. Este diezmo no provenía de los productos agrícolas de Abraham ni de su aumento anual. Los despojos incluían bienes u oro, plata y otras sustancias preciosas y víveres o alimentos y rebaños. La escritura en Génesis 14:20 dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Los diezmos de todo solo pueden referirse a los rebaños y manadas, porque el rey de Sodoma le dijo a Abraham que le diera a las personas y tomara los bienes, es decir, el oro, la plata y otras sustancias preciosas, después de que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. La respuesta de Abraham al rey fue que no tomaría un hilo o cordoncillo del botín, excepto los que los hombres que iban con él habían comido y otras porciones, según dice
en Génesis 14, 21 al 24. Esto significa que lo que Abraham le dio a Melquisedec fue de los víveres o de las vacas y los rebaños, excluyó los bienes o el oro, la plata y otras sustancias preciosas. Abraham lo dio por fe, es decir, por el principio de gracia. Si alguien exige que los creyentes den el 10%, no puede ser el libre albedrío o la discreción de uno o un principio de gracias. Por tanto, no puede ser por fe, sino por ley.